Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo análisis. De hecho es el último análisis del último capítulo del libro que escribió hace mucho tiempo David Rocasolano, Adiós Princesa, ya sabéis, donde cuenta la historia de que antes se convirtiera Leticia en reina de España, en reina consorte, y nos explica muchísimas cosas a través de este libro. El capítulo número 13, que es el último, se llama Los desprotegidos, y él comienza este capítulo explicando, por si alguno no nos habíamos dado cuenta, básicamente de lo que trata este libro. Dice: ya escribí al principio de este libro que esta es la historia del choque de una humilde caravana gitana, su familia, los Ortiz Rocasolano, con un tren expreso, los Borbones, que ni siquiera tuvieron la decencia o la humanidad de volver la cabeza atrás a arrollarnos. Y sí, yo creo que no lo podía describir mejor, porque si has visto todos los análisis o si te has leído este libro, sabrás que esta es la mejor metáfora para explicar lo que en este libro se puede leer. Aparte de esa metamorfosis de Leticia, que incluso él mismo llegó a un punto que no la reconocía. Sobre todo en este capítulo habla de uno de los momentos más trágicos que ha podido tener la monarquía en los últimos tiempos, es ese fallecimiento de Erika Ortiz, y habla mucho sobre esto, como hace siempre en diferentes anécdotas y diferentes conversaciones que tiene con diferentes miembros de la familia. Él comienza este capítulo hablando precisamente de eso y de cómo se entera él del fallecimiento de su prima. No le llama a nadie. Él estaba trabajando en su despacho de abogados y le viene otro de los compañeros de trabajo, se asoma al despacho y le dice que por favor salga y vaya a ver algo que está sucediendo. Él cree que no es nada importante y su compañero le hace ver que sí, que tiene que ir a verlo ya. En ese momento, al entrar en otro despacho, ve a todos sus compañeros alrededor de una televisión escuchando las noticias y se da cuenta de lo que ha pasado. Rápidamente se va a su casa para intentar hablar con el resto de la familia y saber qué es lo que había sucedido. Va escuchando la radio y, como siempre le pasa cuando también leía muchos periódicos y prensa, se da cuenta que están contando cosas que él no sabe realmente si son así o no, pero ya están también empezando a hablar de Erika como si esos periodistas la conocieran. Algo que, como bien nos ha ido contando en este libro, sucedía bastante habitualmente. Él cuenta que esos periodistas insinuaban desde el comienzo que había sido un suicidio. De hecho, se quedó ahí, no se hizo ningún tipo de investigación, como todos ya sabéis. Decían que había sido una ingesta masiva de barbitúricos e incluso decían que la cronología de los hechos hacía pensar que esa decisión de Erika había sido meditada, porque luego David más tarde se enteró de que el día antes a que Erika tomara esa decisión, había dejado a su hija Carla con una amiga. Y es más, incluso 2 días antes había solicitado a su empresa donde trabajaba, Globomedia, que era la empresa de Emilio Aragón, si no lo sabéis, pues había solicitado 2 días libres, algo que, dice David Rocasolano, que era demasiado calculado y muy frío como para ser algo que hubiera realizado Erika por sí misma. Yo creo que ahí cada uno puede pensar lo que quiera, pero él mismo también dice que quién sabe si ya en los últimos tiempos que no tenía tanta relación con Erika había cambiado tanto que había podido llegar hasta el extremo que llegó. También habla de Antonio Vigo, que había sido, ya sabéis, su pareja durante mucho tiempo y el padre de su hija, de Carla, y que ya llevaban un tiempo separados. Algunos incluso llegaron a decir que no había superado esa separación del padre de su hija. Entonces él cuenta incluso cómo había sido toda la relación con Antonio Vigo, que lo habían pasado muy mal durante toda la relación. Dice que desde que se conocieron en la Escuela de Bellas Artes habían vivido bastante mal. Nunca tenían dinero, vivían instalados en el fracaso permanente e incluso en la penuria económica. Y cuando Leticia anunció que se iba a convertir en quien se iba a convertir, pues todos también cambiaron bastante, tuvieron que cambiar, no les quedó otra. E incluso en radio y televisión hablaban
cuando comentaban esa vida de Erika, que Antonio era un prometedor escultor que ya se estaba abriendo camino en el difícil mundo del arte. Todo mentiras, como nos dice él. No cree que Antonio hubiera llegado a vender absolutamente nada. Incluso tras el anuncio de compromiso de Leticia, su mujer, Patricia, y él mismo, David, intentaron apoyar a Antonio Vigo para que diseñara un premio para este país, para una revista bastante importante. Se empeñaron mucho, él lo consiguió hacer, pero finalmente no salió bien. Pero lo más llamativo es que David nos cuenta que a Leticia no le parecía bien que él y su mujer ayudaran a Antonio a relanzar su carrera de escultor, que en realidad daba la sensación incluso que no le parecía bien que ayudaran a su cuñado. En cuanto a Erika, cambió bastante esa vida y nos cuenta una pequeña anécdota antes de esa separación de Antonio Vigo, y que de alguna manera todos pensamos que Leticia consiguió que le dieran trabajo en esa productora de Emilio Aragón. Dice que Erika, en una de las ocasiones que iban de aquí para allá, porque estuvieron incluso mucho tiempo viviendo en casa de sus padres, consiguió convencer a Antonio para marcharse a vivir a Asturias, al campo, en un caserón apartado donde pudieran desarrollar un poco su arte. Dice que él iba muchas veces a visitarlos y que incluso Leticia también iba a visitarlos, y cuenta una anécdota que cuando Leticia les visitaba en esa casa apartada y comprobaba ese precario estado que tenía no solo el frigorífico, que debería estar vacío, sino también la despensa, que también tendría que estar igual, cogía el coche sin decir nada, se iba al supermercado y llenaba ese maletero de comida, de productos para Carla y de productos de limpieza, vamos, todo lo básico que se necesita en una casa, e incluso les compraba hasta ropa. Dice que era un gesto extraño en Leticia y que antes no lo había visto nunca, que incluso no llegaba a entender ese cambio que había dado, pero sí que lo veía como algo bueno. Estaba intentando ayudar a su hermana, o quizá no quería que la prensa se enterara en qué precaria situación estaba cuando ella ya empezaba a estar muy cerca de los Borbones. Después de que muriera Erika, pasaron muchas cosas. De hecho, en el capítulo anterior ya os conté, como David nos cuenta, cómo rompe esa relación con absolutamente todos. Pero antes de eso también nos cuenta que Erika lo estaba pasando otra vez mal en ese momento, porque después de la separación de Antonio Vigo, la prensa estaba volviendo otra vez a perseguirla 24/7 y se estaban encontrando ya fotografías con su nueva pareja. Como ya sabéis, que es cierto que salieron en prensa y era la más perseguida en ese momento, y eso Erika lo llevaba muy, muy mal. Todo ese funeral, toda la misa, todo lo que se realizó en cuanto a ese fallecimiento de Erika, todo fue preparado al milímetro, como ya os podéis imaginar, por Leticia. Pero 3 semanas antes de que sucediera esto, Erika llamó a su primo. Estaba montando un stand en la Feria del Mueble de Madrid para la empresa que trabajaba, y había pasado, como él nos cuenta, de vender libros de puerta a puerta a ser directora en la productora de Emilio Aragón. Ese salto que, como ya os he dicho antes, muchos creen que fue facilitado por su hermana, por Leticia Ortiz. Pero sí que es cierto que él en esa llamada la vio triste, la vio frágil y la vio más insegura que de costumbre. Dice que la situación se le estaba yendo de madre. Así es como Erika se lo dice a David cuando están teniendo una comida entre primos. Entonces David le dice que tiene que tener paciencia y tiene que amoldarse a su nuevo trabajo y a su nueva vida, pero se le veía crispada. Dice que no le dijo exactamente por qué se sentía así. Él imagina que era por ese renacimiento de esa presión mediática, como os he dicho, no solo sobre ella, sino también sobre su hija. Y desde que empezaron sobre todo esos rumores de su nueva vida de soltera, aunque sí que es cierto que nunca había estado casada, pero estaba separada del padre de su hija, toda esa prensa empezó a perseguirla. Apenas un mes antes de que sucediera lo que sucedió, habían salido esas imágenes, como os he dicho, con su nuevo novio, el último que conocimos, Roberto García, que era o sigue siendo fotógrafo en televisión. Dice que cuando él mismo vio esas fotografías abrazados y sonrientes,
pues se imaginó que Erika en ese entonces no estaría nada bien, y seguramente también Leticia, al ver esas imágenes, descolgó el teléfono y seguro que le dijo algunas cosas que no le gustaron mucho a Erika. De hecho, ahora también nos cuenta esa pequeña llamada. Dice que Erika, en ese restaurante cuando están comiendo, le dice que le han dejado completamente sola, que se siente muy sola, y no se refería a Antonio Vigo, se refería, lógicamente, como os podéis imaginar, a Leticia. Tras esa reaparición en la prensa, Erika había recibido las típicas llamadas, como os acabo de decir, histéricas y controladoras de Leticia, y Erika no había sido nunca capaz, como le pasaba siempre, de decirle que se fuera a freír espárragos. Él no lo dice así, pero seguramente me entendéis. La relación de las tres hermanas, como dice David, ya estaba muy precaria entre ellas. Thelma y Leticia mantenían en público esa cordialidad bastante falsa, como vemos en toda la familia. Ya a estas alturas no se podían ni ver en el momento en que todavía Erika no había fallecido, que es cuando él nos está narrando toda esta historia. Thelma estaba encantada con ese papel nuevo en la prensa rosa, como ya sabéis, era la hermana de la princesa, pero no soportaba esas broncas continuas que Leticia le daba por sobre todo salir en algunas fotografías con ciertas compañías que a Leticia no le parecían bien. Ya antes de convertirse en quien es, había siempre llevado la voz cantante en la familia, pero la vida en Zarzuela la había transformado a una persona mucho más cruel y controladora. Le pregunta si la había llamado Leticia en esa comida en el restaurante directamente a Erika, y le dijo que no quería hablar de eso. O sea, imaginaos hasta qué punto llegaría Leticia para que Erika no le quisiera ni contar a su primo David lo que había sucedido en esa llamada. Pero 3 semanas después, el 7 de febrero del año 2007, la encontraron, como ya sabéis, fallecida en ese piso de Vicálvaro, que además era el antiguo piso de Leticia. Como él nos ha contado en diferentes capítulos de este libro, ella se acomplejaba mucho de ese piso y, no sabemos muy bien por qué, decidió que Erika viviera allí para ayudarla, posiblemente. Esa misma tarde le llamó su hermana, el día que había fallecido Erika. Os leo la conversación que tuvieron. Hola David, ¿cómo estás? Jodido hermana, ¿y tú? Imagínate, oye, ¿sabes cuándo va a ser el funeral? Todavía no. No sé cuánto tardará la autopsia. Leticia me dijo que me llamaría esta tarde. En cuanto sepa algo te aviso, ¿vale? Y entonces pasó unas horas esperando esa llamada y finalmente llega la llamada de Leticia, que por la mañana ya la había llamado para decirle que ella lo iba a preparar todo y que estuvieran preparados para esa llamada, para organizarlo todo. Descuelga el teléfono y le dice: hola David, ya está todo preparado, mañana vamos a incinerar a Erika a las 2 de la tarde en el Tanatorio de la Paz, quiero que estés en casa a las 12 y desde aquí os llevarán en coches oficiales. Oye, me ha llamado Abby, que era la hermana de David Rocasolano, la prima de Leticia, que está en Madrid, que quiere venir. Lo digo por las plazas de los coches hasta allí y ya me encargo yo de llevarla. Como le había dicho, a las 12 tenían que estar en Zarzuela, que cada uno tenía que utilizar sus propios medios. Entonces, bueno, pues para que no se preocupara, él ya se encargaba de ir con su hermana hasta Zarzuela, pero claro, necesitaba un sitio en uno de los coches oficiales para poder trasladarla al tanatorio. Dice que se hace un silencio bastante espeso en la línea, parecía que se había cortado, y entonces le responde Leticia: bueno, David, nadie le ha dicho a tu hermana que venga. David se queda sorprendido y solo sabe decirle: ¿qué dices? A lo que Leticia le responde: va a ser una ceremonia en la más estricta intimidad, los más íntimos, nada más, David. Y le dice: pero ¿cómo le vas a negar a mi hermana? No le da tiempo ni a terminar la frase y le dice: lo que te he dicho, David, en la más estricta intimidad, no quiero rocasolanos. Y ahora te dejo, no tengo tiempo para discutir, hay que organizar las cosas. Era lo que ella decía y ya está. No había manera de hacerla entrar en razones, porque la hermana de David Rocasolano también era prima de Erika y tenía todo el derecho a estar en ese tanatorio. Finalmente no pudo estar. Y entonces, cuando le cuelga ya el teléfono Leticia a David, porque después de eso no se dicen ni adiós,
se gira y le dice a su mujer, que en ese momento todavía estaban casados, a Patricia, lo que acababa de suceder en esa llamada. A lo que Patricia, lógicamente, tampoco da crédito a lo que le está contando, pero no era cuestión de entender, había simplemente que acatar las órdenes. Y entonces él mismo se replantea cómo le va a decir algo así a su hermana. Os leo nuevamente esa conversación. La llama y le dice, mientras su hermana estaba llorando: he hablado con Leticia y me ha dicho que preferiría que lo de mañana fuera algo muy íntimo. A lo que su hermana le dice, ya lo entiendo, pero sin darse cuenta de lo que realmente le está diciendo David. Y le dice, no lo entiendes. Prefiere que mañana no vayas al tanatorio. Y claro, la hermana de David también se queda atónita, le dice, pero no puede ser, es mi prima, ella no es nadie para impedirme ir. Bueno, pues finalmente sí, se lo prohibió y no fue. Pero hablan de un momento en el que a mí me ha llamado la atención, porque nosotros vimos unas imágenes de Leticia llorando desconsoladamente el día de ese funeral. Y él nos cuenta que cuando llegan a Zarzuela, Leticia se estaba conteniendo, que era como un cubito de hielo, que no había visto correr una sola lágrima por sus mejillas en todo el rato que estuvo allí, que entraba, salía, iba vestida de negro, como todos, y daba instrucciones hasta el punto que a él mismo le parecía que estaba dirigiendo un acto institucional, no el funeral de su hermana pequeña. Esa actitud de su prima dice que ya no era de extrañar, y que siempre había tenido esa capacidad para no expresar sentimientos. Entonces habla de ese momento en el funeral donde había muchas filas de bancos, como suele ser. Concretamente había 8 filas de bancos de pino. La iglesia estaba vacía cuando ellos entran y a la izquierda de esa iglesia tenían que sentarse su familia, los Ortiz Rocasolano, que eran muy pocos, claro. A muchos de ellos Leticia les había prohibido que fueran, más o menos eran 10. A la derecha, los Borbones, que dice que como siempre eran más, 30 aproximadamente. Esa ceremonia íntima se les había cerrado a los Ortiz Rocasolano, evidentemente, concretamente a su hermana. Entre los Borbones había algunos que habían hablado con su prima, con Erika, como mucho 3 veces, pero claro, eran íntimos. Imagino que estáis notando la ironía en mi voz. Dice que vio desfilar a la caja donde estaba su prima a prácticamente todos los presentes, la gran mayoría que no conocían ni siquiera a Erika Ortiz. Pero ocurrió algo mientras todos ellos, o los que quisieron, se acercaron a ese ataúd. Antonio Vigo rompió a llorar cuando llegó donde estaba Erika, de una manera desgarradora, un llanto muy ruidoso. Imaginaos dentro de aquella pequeña iglesia, el silencio en que se quedó el templo acrecentaba aún más esos gemidos, casi gritos. Y entonces Antonio, que siempre había sido tímido, asustadizo, se volvió hacia Juan Carlos y quizá conocéis lo que le dijo, gritándole: vosotros tenéis la culpa, tú tienes la culpa, hijo de, vosotros la habéis matado. Quizá ya lo habíais escuchado esto antes porque se ha hablado mucho de este momento. Dice que esas mejillas de Juan Carlos temblaban mientras intentaba ni siquiera mirar a los ojos a Antonio Vigo. Felipe agachó la cabeza, yo creo que dándose cuenta que lo que decía Antonio Vigo era cierto, y Leticia tenía los ojos abiertos como platos, que no podía creerse lo que estaba sucediendo, y en ese momento incluso él dice que se sintió muy orgulloso de Antonio Vigo por lo que había hecho. Pero después nos cuenta justo esa imagen que yo os he dicho hace un momento, esa imagen que vimos de Leticia casi arrodillándose delante de Juan Carlos I, y dice textualmente: cuando salió Juan Carlos de esa iglesia, Leticia, ante todos esos fotógrafos, se arrodilló ante el rey, quizá pidiendo disculpas por la escena que había sucedido minutos antes con Antonio Vigo, un gesto bastante claro que demostraba a quién ya pertenecía Leticia. No se arrodilló ante sus padres ni ante nadie más, solo hacia el rey.
Y David Rocasolano dice que sintió mucho asco, y yo ahora, conociendo más la historia, pues también. Leticia sí que luego se derrumbó. Ya os he contado hace nada, unos minutos, que antes de que Leticia se presentara delante de las cámaras de la prensa no había soltado una sola lágrima, pero sí, cuando se acerca a la prensa, entonces sí llora desconsoladamente. Había conseguido mantenerse entera hasta ese momento. Curioso, dice que había visto pocas veces llorar a Leticia y que estaba claro que esas lágrimas que estaba soltando delante de la prensa no eran suyas, eran lágrimas de princesa. Y ese día fue el último día que se habló de Erika, sobre todo en presencia de Leticia. Se borró de todas las conversaciones, como si el solo nombre de su prima pudiera ofender a su otra prima y aflorar ese sentimiento de culpabilidad que él mismo cree que también sentía Leticia, que incluso está convencido de que ella se ha sentido culpable en muchas ocasiones, y que es más, él, David Rocasolano, culpa a Leticia Ortiz del fallecimiento de Erika por omisión, no por ser consciente de lo que sucedía en la vida de Erika, pero sí que si la hubiera ayudado más, hubiera estado más pendiente de ella, o la hubieran ayudado, como bien le contó Erika en esa conversación a David Rocasolano, que la habían dejado completamente sola, pues quizá no hubiera sucedido lo que sucedió. Y como él dice, mis palabras son duras, lo sé, pero no me retracto, no suelo mentir. Y entonces, unos meses después, suena su teléfono y era Antonio Vigo, que estaba teniendo un problema serio con Leticia. Y le dice: te llamo porque no sé a quién recurrir, David. Es que, bueno, no te lo vas a creer. Leticia y Paloma me han pedido que suscriba un régimen de visitas regulado de mi hija Carla. Lógicamente, al fallecer Erika, él tenía la potestad al 100% de su hija. Y entonces David le dice: ¿pero qué me estás diciendo? No podía creer lo que le estaba contando, y le dice que me quieren quitar a la niña, David, que me quieren quitar la custodia para ellas. Y entonces le dice que es un disparate, que eso no lo pueden hacer, por muy princesa de Asturias que sea, no te pueden quitar a Carla. Y le dice entonces Antonio que qué es lo que hace, que qué les dice. Le dice: pues las amenazas, pero es que no te cortes. Nadie, repito, nadie puede interponerse en tu función tutelar como padre, ni siquiera un juez puede decidir con quién puede estar o no la niña, a no ser que seas un delincuente o un maltratador o muchas otras cosas por las que sí un juez podría quitarle esa patria potestad. Antonio, un poco incrédulo, le vuelve a preguntar si eso es así. Le dice: Antonio, soy abogado y tu hija es tu hija. Otra cosa es que tú decidas no alejarla de su tía y de su abuela, que de hecho David le aconsejó que no las separara porque eso le iba a beneficiar principalmente a Carla, sobre todo por la educación, que seguramente él pensaba que Leticia iba a ayudar a Carla económicamente hablando, que luego ya sabemos que no lo ha hecho, pero también por su estabilidad emocional. Ya sabemos todos los problemas que acarrea Carla. Tú estás solo en esto, no te va a venir nada mal que ellas te echen una mano, pero el régimen de visitas regulado le dices que ni en sueños, ni siquiera te sientes a negociar con ellas. Y así es como termina el libro de Adiós Princesa, porque ya en ese momento él dice que no volvió a hablar con su familia. Ya sabéis que todo esto sucedió, como él dice, 7 días antes de que él decidiera cortar todo tipo de relación, como sabéis, no solo con Leticia, sino incluso con su propia familia. No sé qué os ha parecido el libro, no sé si os ha gustado, si no os ha gustado. Muchos me decís que sí, aunque sí que es cierto que no ha tenido la acogida que yo me esperaba, no os voy a engañar. Hablaremos sobre otros libros, sobre otros análisis que más o menos pues sé lo que os pueden interesar, pero me podéis dejar en la cajita de comentarios cuáles queréis que hagamos. Espero que os haya gustado, ya sabéis, un me gusta, corazoncito para ayudar al canal, y nos vemos en el próximo vídeo.